Bien, queridos amigos, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, en un nuevo programa de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, recuérdense bien, es transmitido los martes a la 1:30 de la tarde y posteriormente a las 11 de la noche. Después, si usted desea ver cualquier programa con referencia a alguna patología o algún hecho social, usted puede acudir a YouTube. Allí, bajo Sondeo Emocional, encontrará todos nuestros programas. Hoy tenemos el tema del manejo de los adolescentes y el manejo de los preadolescentes. Esto es un problema serio que cada día envuelve más no solamente a las familias, sino también a la sociedad, incluyendo como sociedad principal para los adolescentes y los preadolescentes, la escuela o el colegio. La verdad es que no sabemos cómo hemos caído tan bajo en esta espiral de conductas negativas que abarcan a todo el mundo por igual. No importa si usted es de una clase baja o alta, si usted reside en la República Dominicana o en el exterior, todo es lo mismo. Hoy la crianza se ha vuelto algo muy serio y los padres están muy preocupados. Hay países en el mundo, regiones de países en el mundo, como por ejemplo en España, en algunas regiones de España, donde la población fértil ha dicho que no va a tener hijos, que no quieren tener hijos para sufrir ellos hoy y que sus hijos sufran mañana. Y están viviendo sin multiplicarse. Esto lleva como consecuencia de que el grupo de trabajo, el grupo de personas en edad productiva, laborable, ha caído en una forma tan grande que se están buscando de otros países a extranjeros que quieran venir a trabajar en España. El índice ha caído dramáticamente. Y en la República Dominicana no estamos todavía tan graves, porque aquí hay una costumbre de parir y de criar, y no importa cómo venga el futuro, que todavía no nos ha hecho verdaderamente pensar en qué va a suceder. Pero aún así se ve que ya las parejas tienden a tener 1 o 2 hijos solamente, que ya esa costumbre de tener un muchacho todos los años, llegar a tener 7, 8, 10 muchachos, eso es muy raro en la República Dominicana, muy, pero muy raro, porque todos estamos preocupados, realmente todos estamos preocupados. Entonces los padres acuden a nosotros y nos preguntan, ¿qué vamos a hacer con las conductas de nuestros hijos? Bueno, si usted no conoce la conducta, si usted lo que está viendo es lo que está exhibiendo el niño o la niña, sin averiguar por qué lo hace, no vamos a llegar muy adelante. Lo más importante es poder, de alguna manera, identificar las conductas y tratar de ver las conductas que vienen de algún problema que tiene el muchacho o la muchacha y las conductas que vienen de malcriadez, de llamar la atención, de mortificar a los demás.
porque las conductas se manejan de formas diferentes. Las conductas que vienen de un problema mental, de un problema psicológico, de un problema orgánico, deben manejarse de una forma. Y para eso es el profesional de la conducta quien debe marcar las pautas para no hacerle daño a la autoestima del niño o de la niña. Y las conductas que vienen de malcriadez, también el profesional debe marcar las pautas para manejarlas, pero estas se tienden a manejar un poquito más a la antigua que de la manera actual. Y vamos a poner un ejemplo, un simple ejemplo que usted ve constantemente, sobre todo en los infantoadolescentes. Un niño hiperactivo, por ejemplo, que constantemente esté moviendo las piernas o esté haciendo bulla, ruido en el aula de clase y que no deje que la maestra o el maestro dé su clase. Y el niño está diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. En ese caso, el profesor o la profesora debe entender, debe comprender que hay algo que impulsa a este muchacho a moverse, a no poder controlar sus impulsos, a emitir gritos, a hablar en voz alta y en mortificar a los que tiene alrededor suyo. Esta conducta debe manejarse con mucha precaución para no hacerle daño a la autoestima del niño. Pero si tenemos otro niño que lo que está es buscando que lo saquen del aula porque no quiere tomar participación en la clase, ya sea porque no le interese o ya sea porque no la entiende, y entonces antes de sentirse inferior lo que hace es mortificar, esas conductas tienen que manejarse urgentemente y no darle ningún tipo de tregua. ¿Por qué? Porque un niño con esta característica o una niña también con esta característica va a arruinar el día de sus demás compañeros, porque no van a poder tomar la clase donde ellos sí están interesados. Entonces usted no hace nada como profesor de estar llamando a Carlito constantemente o a Carlita para que se calle, para que esté tranquilo o tranquila, porque ellos no le van a hacer caso. Ellos lo que están esperando es que usted pierda la paciencia y lo saque del aula. Pues sí, eso es precisamente lo que hay que hacer. Usted tiene que salvar al resto de los estudiantes que no tiene problema para que ellos puedan aprender. Y aquellos que en ese momento tienen esa actitud, y volvemos a repetir, una actitud por malcriadez, no porque tiene ningún problema orgánico o emocional, hay que sacarlo del aula inmediatamente. Pero no sacarlo del aula y decirle vete para el patio a jugar o vete al baño o mantente fuera del aula. No, porque eso es lo que el muchacho quiere. Usted lo que tiene que tener implementado es un sistema donde usted lo saca del aula, pero lo conduce a un lugar determinado donde debe permanecer. Y allí debe permanecer un adulto que está para ese tipo de función en el colegio. Y entonces se convierte, para estos que han tratado de provocar el disturbio dentro del aula, se ha convertido esto no un castigo, sino un momento de reflexión, donde debe sentarse y pensar que él lo único que gana con esta actitud es que se le saque del aula y se lleva a un lugar donde debe permanecer sentado y en silencio hasta que termine la clase en cuestión. Sin embargo, si el caso es producido por un niño o una niña que tiene déficit de atención e hiperactividad y que posiblemente esté medicado o medicada, el manejo debe ser otro. El manejo debe ser un abordaje del maestro a ese niño y a esa niña, llevarlos quizás a que se sientan al lado del profesor, llamarlos quizás para que ayuden al profesor en una determinada tarea dentro del aula
y tratar de desvirtuarle esa hiperactividad que no le permite estar tranquilo. Esto es muy, pero muy importante. Si no lo hacemos así, en este último caso, lo que estamos logrando es dañarle el autoestima, porque ellos no son responsables. Si un muchacho está moviendo constantemente el lápiz y haciendo bulla en el aula, quizás no se esté dando cuenta de lo que está haciendo. Quizás el ruido él no lo percibe, entonces usted lo castiga. Sin darse cuenta que usted lo que está castigando es a un inocente o a una inocente que no tiene en ese momento el control del impulso para poder estar en paz. Entonces es muy importante en todos estos casos poder comunicarse con la psicóloga del colegio y que la psicóloga del colegio diseñe para ese tipo de niña o de niña un plan de trabajo para que le dé herramientas a los profesores de si te encuentras un caso como este en tu aula, vamos a tratar de manejarlo de esta forma. Y si de esa forma no se consigue alcanzar los objetivos, pues vamos a manejarlo de otra forma. Pero no nos podemos dejar afectar con la creencia de que lo hacen por malcriadez, lo hacen para mortificarnos, lo hacen para mortificar a los demás. No, no es así. Cada caso de conducta en el aula debe analizarse directamente con el muchacho o con la muchacha y ver qué le sucede. De allí es donde se derivan después los referimientos del profesor a la psicóloga del colegio, la psicóloga del colegio a los padres y con un consejo que casi siempre, cuando es algo que se sale de las manos de las autoridades en los colegios, casi siempre terminan en la oficina de un psicólogo, de una psicóloga o de un psiquiatra. Ese es el camino correcto. Esa es la forma de tratar a unos y a otros. Claro, cuando hablamos de adolescentes mayores, o sea, de 15 años a 18, a 19, ya hay otra serie de conductas que están involucradas. Conductas más serias, como es la conducta sexual, como es las conductas oposicionistas y desafiantes de los adolescentes mayores, como es la conducta del consumo de drogas, como es la conducta del juego, jugar por interés. Hay muchas conductas en el adolescente mayor que son altamente peligrosas. Y no conseguimos nada con estarlo regañando, con estarlo castigando. Señores, a un muchacho de 15 años, en muchos países del mundo, lo que le dan es un rifle y lo mandan a pelear. Y se convierten de niños a soldados de un día para el otro, porque ya su mente, su fuerza muscular, su capacidad de crecimiento, de desarrollo, se ha llevado a cabo casi en su totalidad. Entonces se utilizan para otras labores. Y en estos casos, usted no hace nada con un castigo. Usted no hace nada con ponerlo, como yo he visto en algunos lugares, ponerlo contra la pared, mirando a la pared, o sentado en una silla donde le mandan a bajar la cabeza y a cubrirse la cabeza con las manos, o donde en colegios cristianos he visto que le ponen un esparadrapo, un tape en la boca para un niño que tenga déficit de atención e hiperactividad no hable. Eso es un crimen. Y eso lo he visto yo. No es nada que viene en un libro. No, eso lo he visto yo. ¿Y qué es lo que consigue una actitud como esta por parte de un profesor? Rebeldía. Rebeldía.
el muchacho o la muchacha se vuelve más rebelde y no para de mortificar, o como dicen por aquí, de fuñir en el aula y el colegio. Y hace todo lo posible al no sentirse comprendido, porque muchas veces no sabe ni lo que le está sucediendo. Llega el momento en que comienzan a detestar a la humanidad, a la sociedad, y hacen todo lo posible porque lo boten de un colegio, pensando que al llegar al otro va a ser diferente. Y no. Si el niño o la niña tiene una condición neurológica, psiquiátrica, conductual, donde quiera que vaya va a ser igual. Entonces los padres no deben luchar contra este axioma. Los padres lo que deben hacer es buscar ayuda. Y el profesional que recibe uno de estos niños por primera vez, lo que debe hacer es tratar de distinguir entre lo normal de lo anormal. Como decíamos anteriormente, delante de la conducta que es patológica, que no se puede controlar, que no es provocada espontáneamente por la persona, a la conducta que es por otras causas, entre ellas la malcriadez o la mala crianza, de cualquier manera que usted lo ponga. Entonces es importante que en los adultos, en los adolescentes mayores, se converse, se pacifique, se razone. Si el muchacho por alguna casualidad no puede razonar apropiadamente, hay que enseñarlo a razonar, pero en un ambiente de camaradería, en un ambiente tranquilo, no con imposiciones, no con demandas, no con castigos. Los adolescentes y los niños en general, pero estoy hablando ahora mismo de los adolescentes mayores entre 15 y 18 o 19, la conversación es algo que conlleva al éxito completo de cualquier tipo de conducta. Ahora, si usted se vuelve un enemigo del muchacho, si usted lo que lo va a estar es castigando, si cada vez que llega a su oficina, si usted es por casualidad el director conductual de un colegio, o la persona que dirige dentro de un colegio, dentro de una institución, la parte conductual, desde que usted vea llegar a Carlito a su oficina o a Carlita a su oficina y ya usted le está poniendo el dedo acusador, usted no va a conseguir nada. Usted lo que va a conseguir es rebeldía. Y va a conseguir que ese niño o esa niña no lo respete, ni a usted, ni a sus compañeros, ni al colegio, y más tarde ni a su propia sociedad, donde se va a desenvolver como un ser humano. Hay que sentarse a conversar con los muchachos. Hay que sentarse a razonar por qué de la conducta. Hay que escucharlos en vez de inmediatamente señalarlo. Aprenda a jugar dominó. Este es un país donde se juega dominó en todas las esquinas. Y los educadores, los terapistas que trabajan con este tipo de niños tienen que aprender a jugar dominó. Y el verdadero jugador de dominó es aquel que teniendo el doble 6 no lo pone, hace trampa, se pasa de ficha, porque él sabe que si pone el doble 6 su compañero pierde. Y hace trampa. Entonces, en el caso del proceso terapéutico con estos niños, con estas niñas, hay que hacer sus trampitas también. Hacerse como que uno no oyó algo o que uno no le prestó mucha atención a algo, pero tiene que dirigir la conversación con ellos de una manera efectiva, donde él se sienta o ella se sienta tranquilo y en confianza de cuando cometen algún tipo de inconducta, puedan llegar a usted y decirle, es verdad, lo hice, metí la pata. Porque ¿cuántos conflictos no he resuelto yo con los adolescentes diciéndole, Carlito o Carlita, acepta que metiste la pata, te equivocaste, acepta eso, esto no es el fin del mundo, viejo.
te equivocaste. Tranquilo, no va a pasar nada. Lo único que queremos es ver si tú la próxima vez puedes controlarte. Y conversas con ellos. Y le dedicas 5, 10, 15 minutos conversando, no dejarlo en un rincón allí con esos pensamientos, con esos sentimientos de culpabilidad por lo que hizo, porque la mayoría de ellos, por no decir todos, después que cometen cualquier tipo de inconducta, se sienten mal, porque son buenos niños y buenas niñas. Y a veces no pueden frenar el impulso de ese mar de hormonas saltándole dentro del cuerpo y cometen errores. Entonces por eso ya lo voy a castigar. Yo recuerdo un niño que me mandaron un informe sobre la conducta de él en el colegio y yo la estaba leyendo delante de él y delante de sus padres. Y en el reporte decía que la costumbre de él era saltar por encima de los estudiantes que estaban sentados en sus pupitres y en ese salto muchas veces le daba con el zapato en la cabeza al estudiante. Cuando yo leí esa parte, él se levantó y me dijo, doctor, pero ¿cómo es posible? Hoy tengo 15 años y eso ocurrió cuando yo tenía 7 años y todavía siguen mencionándolo como que yo lo hago en la actualidad. Eso es injusto. Eso no debe ocurrir. Por eso cuando yo mando a pedir un informe en el colegio, me gusta hablar más que me informen. Me gusta hablar por teléfono, por una videollamada. Hoy están las videollamadas, señores. Aprovechenlo. Aprovechen este sistema. Y hable con la directora, hable con la psicóloga, hable con la maestra que está a cargo del curso. Y usted allí en esa conversación no solamente puede preguntar, sino que también puede escoger la parte importante para usted dirigir después el proceso terapéutico con uno de estos muchachos. Disfruten a sus hijos, a sus hijas, lo más que puedan. Usted no sabe el tiempo que va a estar con ellos. Usted no sabe el tiempo que sus hijos van a estar con ustedes. Disfrútenlo. Eso es algo bendito por Dios. Algo sublime que el Señor le ha hecho llegar. No los martirice. No los condene a vivir amargados y amargadas. Siéntese a conversar. Siéntese con sus hijos y razone y analice. Y ellos van a crecer con ese mismo método y ese mismo sistema que van a practicar con sus hijos el día de mañana. Y estamos seguros de que la sociedad se va a encaminar por mejores senderos. Vamos a unos comerciales y regresamos de inmediato.